el Señor hizo un trabajo muy extraordinario. Nosotros somos hechura somos obra del Señor. Nosotros somos muy especiales para Dios. La criatura humana la hizo a su imagen y semejanza. La hizo a complacencia de Él mismo. Entonces, tanto se complació en hacernos a nosotros, en criarnos a nosotros, que algo especial hizo, que su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, fue hecho a imagen de nosotros, igual, ser humano, de carne, de hueso, de sangre. O sea, qué hermoso privilegio nosotros tenemos. Somos hechura de su imagen y de su semejanza de Él. No somos cualquier cosa. No nos hizo una mesa, no nos hizo un recogedor, etcétera, muchas cosas, sino que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esto es poderoso. Hizo algo tan especial con nosotros y que el Señor se ha complacido y tiene sus ojos sobre nosotros. Dice que Él nos ama como la niña de sus ojos. Tanto nos ama que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para usted y para mí, para que pudiéramos ser nosotros perdonados y reconciliados por medio de su Hijo, que volviéramos otra vez a Él. O sea, nos regaló lo que más amaba. Va a decir usted, ¿Jesús es un regalo de Dios? Sí. Y un regalo de Dios para nosotros. Porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16 claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿es el regalo que Dios nos dio? Fíjese nada más algo muy extraordinario que aquí está pasando. Cuando el Padre, cuando Dios no engendrado, decidió regalarnos a su Hijo engendrado, qué hermoso, porque no es un regalo común y corriente, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, una parte de Él, amén, trayéndola a nosotros. Le estoy diciendo una parte de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte de Él es amor. Y ese amor vino a nosotros. Nosotros por el pecado no teníamos ya amor. ¿Amor por quién? Por Dios, ni por la palabra de Dios, ni por el prójimo. No había amor. ¿Se acuerdan lo que sucedió luego con Caín y con Abel? No hubo suficiente amor como para tener misericordia de su hermano, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar con las 16 mentes del hombre o con lo que viene siendo las 16 almas. Hay 4 almas, aleluya, que esas 4 almas predominan con las otras almas. Tenemos nosotros que ver primero, antes de explicarles, tenemos que ver cómo el Señor en el plan divino de Dios, en el plan perfecto de Dios, el Señor puso estas almas en un orden, y es el mismo orden de la cruz. Es el mismo orden de la cruz, no cambia para nada. Todo tiene un molde, todo tiene un principio, amén, que el Señor empieza cómo explicarnos las cosas. En el orden vertical perfecto de Dios, ahí donde están viendo, de las 8 mentes de poder y de autoridad de Dios, Dios las puso en una forma que vertical, derechas. Amén. Ahí podemos ver la mente
Seked, ok. Ahí las estamos viendo. Si alguien las puede leer en voz alta para que no se me vayan para que vean y para ver. Y luego está la mente observadora. Mente tejedora, sí, tejedora. Mente formadora, tejer, mente amadora de levar, mente trabajadora, lev. Amén. Lev, y luego está las otras dos mentes, la Musar y la Kereb. Amén. Y vemos aquí en este orden, vamos a dejarlas de mencionar en hebreo y vamos a verlas como estas 8 mentes en vertical. Amén. Están aquí ordenadas. Es la mente observadora, la que observa. Amén. Está la mente tejedora. Y ahorita vamos a saber por qué se llaman cada una así. Está la mente amadora. Fíjense nada más. Tenemos una mente que ama. Amén. Cuando nosotros vemos la mente tejedora, va a decir usted, bueno, ¿qué es la mente tejedora? Ahorita vamos a ver por qué. Estas mentes todas tienen un trabajo. Todas tienen un trabajo. Está también la mente trabajadora. Amén. Esta mente está está en el corazón amador también. Amén. Está la mente también instructora y la mente bendecidora. Esto está poderoso. Esto véanlo y está hermoso. Está hermoso porque nosotros estamos completos. ¿Completos para qué? Para amar, trabajar, ser instruidos, ser enseñados, para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Miren, cuando el hombre fue criado, el hombre Adán, el varón Adán, cuando fue criado por Dios, Dios le dio en un orden perfecto, ordenado, todas estas mentes, estas 16 mentes. Amén. Y cuando se las dio ordenadas, tanta sabiduría, tanto conocimiento tenía el hombre que Dios le dio un trabajo, le dio 2 trabajos muy importantes. Uno, el que guardara el huerto. Amén. Pero fíjense nada más, el Señor también le dio otro muy hermoso. ¿Cuál era? Eran 2, estamos hablando. Que el mismo Dios Todopoderoso, aleluya, el Señor le llevó todos los animales. ¿A dónde? A él. Dios los llevó. Él no fue a buscarlos y a ponerles el nombre. Dios, dice la palabra de Dios, que los llevó. Busque la palabra y ahorita lo leemos, por favor. Se los llevó y le puso a él nombre a cada animal. ¿Cómo le puso el nombre a cada animal? Según la naturaleza de cada animal se lo puso. Conforme a cada animal se lo puso. Al león por su fereza, ¿ok? A la hormiga por su trabajo. A la paloma por su ternura. O sea, cada animal, conforme a su naturaleza, le fue nombrado. ¿Cómo Adán pudo ponerle nombre? Viendo la naturaleza de cada animal, la condición de su naturaleza de cada animal, le puso el nombre. A veces hay gentes que tienen animalitos
Y a veces tienen un animalito y le vuelven a poner el nombre del mismo animalito. Como que ya no dio más para sacar otro nombre. Se batalla. ¿Cuántas veces nosotros batallamos para ponerle nombre a nuestros hijos? Andamos viendo a ver qué nombre le ponemos. Entonces, hay gentes que inclusive tienen 2 hijos o hasta 3 y todos llevan el mismo nombre. Entonces, es porque ya en estos tiempos, las mentes, cuando el hombre pecó, se desalinearon, agarraron otro ¿qué? Control, pero había un orden perfecto de parte de Dios. Aquí vemos, aquí dice orden vertical perfecto de Dios, de la voluntad directiva de Dios. Amén. Y eran unas mentes, estas eran de poder y de autoridad. Aquí claramente se dice. Y luego vemos en el orden horizontal, podemos ver aquí, les digo yo que todo está conforme a la cruz. Amén. Aquí podemos ver nosotros en el orden horizontal, conforme a la cruz. Amén. Perfecto de Dios, de la voluntad perfecta directiva de Dios. Vemos las 8 mentes, fíjense, las primeras son de poder y de autoridad. Y estas otras 8 mentes son mentes sumisas, frágiles. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Son sumisas y frágiles. Y vienen siendo estas, es la mente escogedora, la que escoge. La mente que habla, la mente dadora, la mente merecedora, la mente degradadora y la mente sentidora y la mente la que decide, decidora. Amén. Decididora, perdón. Y luego está la mente unificadora. Amén. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante. Aquí podemos ver cómo el alma nefesh está en el cuerpo, ¿ok? Y la mente nediva está en el alma. La mente nefesh es la escogedora. Le voy a poner aquí este repaso de donde está emparelado, de las sumisas, amén, y de las frágiles. ¿Y cuál fue la que vino el enemigo a perturbar, a debilitar? La mente sumisa y la frágil, que es la mente escogedora. Amén. La que está en el cuerpo, el alma nefesh. Entonces, vino el enemigo ¿a qué? A perturbarla, a enfermarla, a que pecara. La enfermó de pecado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos nosotros la mente que habla. Amén. Está en el cuerpo. Y la mente, la que está en el alma, nosotros acuérdense que hemos visto la triple naturaleza, que tenemos que un cuerpo, un alma, un espíritu y una ¿qué? Voluntad. La voluntad, ¿dónde está? En el corazón. La voluntad del hombre está en el corazón. ¿Se acuerdan que lo hemos visto esto? Que está la flechita claramente al corazón, donde está la voluntad del hombre. Amén. Entonces, aquí esto va conforme a a nosotros que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como en cada área nosotros tenemos almas o mentes,
que las podemos usar para trabajar en el sentido perfecto de Dios. Pero nos es difícil porque porque cuando el hombre pecó, Adán, el primer hombre pecó, entonces sabemos que en la creación humana del hombre fueron ¿qué? Pervertidas, se desacomodaron. Amén. Entonces, a veces pasamos nosotros por circunstancias y no entendemos, no razonamos, no podemos entender esto, no podemos tener unas cosas claras, un panorama claro, el por qué, porque están como cuando están que no dejan pasar, ¿cómo? Traqueadas o cómo. ¿Sí? Sí, ajá. No podemos. ¿El por qué? Porque necesitamos nosotros en nuestro continuo arrepentimiento por nuestros pecados, por nuestros errores, por lo que hicimos de corazón, de malos sentimientos hacer, lo que lo hicimos en ignorancia, lo que lo hicimos en juego, lo que hicimos malo en cualquier cosa. Tenemos nosotros y todos los días, un continuo arrepentimiento delante de Dios de esto. Esto lo quise poner y quise empezar porque queremos hablar, amén, que Dios le ha dado al hombre estas 16 mentes en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, amén. La Biblia nos dice claramente que creó al hombre a su propia imagen y semejanza, a lo que estábamos hablando en Génesis 1, 26 y 27. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Déjame lo leo yo. Está bien. Hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Fíjense, aquí está algo muy hermoso. En el 26 lo voy a leer fuerte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, ya el Señor aquí y solamente estaban hechos espiritualmente. Todavía no eran hechos de ¿qué? Del polvo de la tierra. Aquí estaban espiritualmente ya el Señor ¿qué? Haciendo su plan maestro. Ya les estaba dando ¿qué? Una bendición, porque dice, y los bendijo también, ¿verdad? Ok, ya Dios, el Señor, ya estaba haciendo esto. Ya tenía planes, propósitos, para que ellos trabajaran sus mentes. Amén. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. En cambio, vemos nosotros, fíjense, aquí en el capítulo 1, ahí estaba una bendición espiritual. Esta bendición, estas mentes desde arriba, desde lo alto, desde antes que el hombre fuera criado del polvo de la tierra, hecho, espiritualmente nosotros ya estábamos.
y el Señor en los lugares altos ya estábamos bendecidos. Y estas mentes ya estaban, aleluya, ordenadas en nosotros. ¿Para qué? Para que hiciéramos la voluntad de Dios, para que las trabajáramos para Dios. O sea, Dios ha querido siempre tener al hombre ocupado. ¿Ocupado en qué manera? No esclavizado, sino ocupado. Ocupado en él. Dice la palabra de Dios, dice Jesús claramente, el Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Entonces, así, una bendita unidad, bendito sea el Señor, una bendita unidad, así le gusta al Padre, así le gusta a Dios. Amén. Que tengamos, que el Padre, el Hijo, amén, el Espíritu Santo y la iglesia, nosotros estuviéramos unidos. Unidos. Él quería que girara su nombre cuadrangular, amén, en armonía de la hermandad, de la unidad con él. No, Dios nunca quiso que estuviéramos separados de él, nunca. Él no nos trajo aquí para que estuviéramos separados de él, sino para que estuviéramos todavía unidos con él. Amén. Recuerden que cuando el Señor crió a los cielos y la tierra, hizo ¿a qué? Hizo siempre un poder, aleluya, de unidad entre el hombre y entre él. Nos mandó preparados. El Señor no nos mandó, aquí no nos trajo esta creación llamada hombre. Dios no la trajo aquí nada más para, así sin una armadura, sin armamento. No. Nos trajo bien equipados. Nos trajo bien equipados, ¿para qué? Cuando crió al hombre lo hizo bien equipado. Sabía que aquí estaba Lucifer caído y dijo, yo te voy a equipar, yo te voy a dar las mentes en mi orden. Amén. Perfecto. En mi voluntad. Así es como el Señor lo hizo. Vemos nosotros después, bendito sea el nombre del Señor, que entonces ya fue creado el hombre natural. Después, primero fue en lo espiritual, después fue en lo natural. Después vemos en el capítulo 2, donde dice él claramente la palabra, ¿verdad? De Dios. Dice la palabra, dice en el 5. Bueno, les voy a leer desde el 4 para que me entiendan esto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Fíjense, y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Aún la semilla de las plantas antes que fuese la tierra, fíjense nada más. Y toda la hierba del campo antes que naciese. Dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Todavía no estaban. Dice que todavía no había hombre. Amén. Todavía no había hombre para que labrase la tierra. Entonces, vemos que primero lo hizo espiritual. Amén. Y luego después lo hizo en lo natural. Ya fue cuando fue criado hecho. Amén. Bendito sea el Señor. Ya estamos, primero leímos en el capítulo 1 de Génesis, en el 26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre. Y que los bendijo. En el 26 y en el 27 habla. Pero en el capítulo 2 habla claramente que dice que aún todavía, y en el versículo, amén, en el 6, en el 5 y en el 6
claramente, que dice que todavía no, dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Recuerden que se levantaba un vapor de la tierra anteriormente para regar. Ni había hombre para que labrase la tierra. Dice que no había hombre para que labrara la tierra. Amén. Sino que subía, dice, de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. O sea, toda la faz de la tierra la regaba. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ok? ¿Sí? Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, Dios siempre cuidadosamente, aleluya, sabemos que el Padre, el Hijo, siempre han trabajado juntos. Y también vemos hermosamente que Dios es espíritu. Amén. Entonces, cuando el Señor estaba haciendo estas cosas, estaba haciéndolo en los lugares ¿qué? Celestiales, en espíritu. Y luego lo espiritual lo trajo a lo natural. Lo invisible se hizo ¿qué? Visible. Amén. Entonces, esto está hermoso, hermoso. Con esto yo quiero confirmar que el hombre no es nada más hecho, tienes boca, vas a hablar, tienes nada más inteligencia y sabiduría, no, sino de qué estamos compuestos, aparte de tener hígado, riñones, corazón, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué está trabajando en cada órgano de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? Amén, que piensa, que trabaja. Amén. Dentro de nosotros, ¿qué autoridad gobierna dentro de nosotros, internamente, dentro de nosotros, para poder ser dirigidos externamente? Si nosotros internamente andamos bien, externamente así vamos a andar. Por eso claramente dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay dentro de ti que está hablando? También me gusta mucho donde dice la palabra de Dios que de los pensamientos del corazón el Señor manda la vida y que el Señor todo lo conoce. Amén. Entonces, mucha gente dice, hay pensamientos, sí, el corazón piensa así, tu mente piensa así. Cuando estás enfermo y estamos orando y le pedimos una suposición a los riñones, restáurense, despiértense, restáurense en el nombre de Jesucristo, porque los riñones tienen voz también. Cuando un riñón está funcionando mal, lo hace sentir a usted, el riñón le está avisando que está mal, tiene alguna reacción. Internamente le está avisando. Amén. Pero también pueden escuchar porque tienen mente, tienen vida. Y cuando usted le habla, se puede restaurar. Una de las veces me gustó mucho cuando estábamos orando por un hermanito, por un hombre que había sido varias veces atropellado y tenía tornillos, tenía clavos en su cuerpo, en sus costillas y todo. Y cuando estábamos orando por él, cómo su cuerpo obedecía al mando en el nombre de Jesucristo. Yo nunca había visto que unas costillas se movieran como si fuera el estómago, como cuando se mueve. Eran las costillas, cómo los huesos obedecían y se respiraban, cómo las piernas se iban enderezando.
Hay algo muy hermoso, muy poderoso. Les pudiera hablar de muchas maravillas, pero vamos a hablar hoy del poder que Dios tiene internamente en nosotros. Miren, nosotros, aleluya, fuimos hechos, criados para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno. Entonces, esto es para que nosotros pudiéramos nosotros tener, amén, el deseo ardiente, el deseo de continuar con el Señor. Tenemos mentes que si le hablamos de Dios, se vuelven al Señor. ¿Se acuerda que el salmista David le hablaba al alma? Alma mía, bendice a Jehová. Y le estaba, alma mía, o sea, le está hablando a su alma. Amén. Y quiere decir, y volví a repetir, alma mía, le está hablando a cada alma. Bendice, entrégate, ríndete, alaba. Qué hermoso es esto. Dios es poderoso. Dios creó las mentes del hombre, amén, como una rueda, unos rayos en rueda, amén, para que estuvieran circulando, trabajando para la honra y la gloria de Dios. Y les dio un poder de moverse conforme al plan y al propósito de Dios. Les dio una capacidad de poderse mover en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Ahora, también podemos nosotros ver que estas 16 mentes tienen un poder de movimiento, pero también un poder de estacionamiento. Si nosotros queremos que Dios las mueva en su dirección perfecta, o si nosotros no queremos que se mueva, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor a todo esto le dio un libre albedrío. ¿Quién me puede decir de libre albedrío? ¿Qué significa libre albedrío? ¿Quién de ustedes me puede decir esto? Exactamente. Estas mentes pueden estar girando en el orden y en el propósito de Dios, o pueden estacionarse y no hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando dice que lo que dijo usted, que un libre albedrío de libre elección, eso quiere decir libertad de elección. Dios tiene dos clases de voluntad. Fíjense, una es, aleluya, la voluntad directiva o perfecta de Dios. Amén. Y otra es para que nosotros hagamos su voluntad perfecta, directiva de Dios, como él puso a funcionar estas mentes en nosotros desde el principio. Amén. Pero Dios, conociendo a la criatura humana, conociéndonos a nosotros, amén, que nos había criado hecho de un libre albedrío, y libre albedrío quiere decir libertad de elección. Y ahorita se los voy a comprobar dónde está la otra voluntad del Señor. La otra voluntad de Dios, hermano Luis, la otra voluntad de Dios es la voluntad permisiva. Quiere decir permisiva o permitiva.
A veces en la permisiva o permitiva, para que me entiendan de Dios, esa voluntad. Dios permite a veces que está bien, nosotros tanto estamos insistiendo, habíamos dicho que hay personas de que yo quiero comprar un barco y es que yo tengo muchos deseos de andar en mi propio barco en el mar y viajar y me compro mi propio barco. Pero el Señor no quiere que yo me compre mi propio barco porque yo no vivo ni cerca del mar, ni tampoco sé navegar en barco, ni tampoco sé hasta dónde puedo navegar. O sea, no, también para navegar un barco se tiene que saber por dónde se puede navegar y por dónde no se puede navegar. No todas las partes del mar se pueden navegar. ¿Sí sabía? Entonces, nosotros tenemos que aprender primero, ¿ok? ¿Cómo saber? Entonces, si no sabemos, dice el Señor, todavía no te compres el barco. Primero empieza a aprender, a estudiar cómo puedes tú manejar un barco, si vives cerca del mar, para que estés al cuidado de tu barco. O sea, ¿cómo? Entonces, el Señor permite, a veces nosotros por nuestra insistencia, así yo me lo voy a comprar. Yo vivo acá, pero yo quiero mi barco, yo quiero un barco. O si no tienes carro y para moverte donde vives, ¿para qué quieres comprar un barco donde no vives? Entonces, el Señor me empieza a decir, mira, ¿por qué no te compras primero un carro? Y juntas y te preparas y luego cuando te vayas yo te voy a bendecir y a lo mejor te voy a dar voy a cumplir tu deseo de vivir cerca del mar para que tengas tu barco. Allí, viviendo allí, tú vas a aprender cómo navegar, te vas a relacionar con gente que sabe navegar poco a poco cerca y luego ya después más lejos y así vas estudiando cómo navegar y también cuando vienen tormentas, cuando no, aprende. No te puedes ir al mar y echar un clavado así nada más porque sabes nadar. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros, no, yo sí quiero un barco. Y es que yo tengo el deseo de un barco. Y yo lo quiero. Quizás voy y lo compro, dice el Señor. Dice el Señor, bueno, está bien. Yo soy el que te está dando para que te compres el barco, pero si no te funciona y echas a perder tu dinero o lo tienes ahí arrumbado, nomás no te quejes conmigo, porque yo todavía no era mi voluntad. Yo te tengo en tal parte como no te tengo cerca del mar para que te vayas. Entonces, un barco todavía no es el tiempo. Pero como yo estoy insiste, el Señor permite que me compre mi barco. Ve que ya estoy terca en hacer eso y dice, está bien, nomás no te quejes si echas a perder tu dinero de años de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, me compro el barco. No me salen las cosas, entonces yo no me tengo que quejar contra Dios. No, pero el ser humano, como tenemos después de que Adán y Eva pecaron, nuestras mentes se desacomodaron totalmente por el pecado. Entonces, en nuestras mentes que no están aniveladas al plan de Dios, que no sabemos escuchar la voz del Señor. Amén. Porque hay una que habla. Amén. También dice. Hay una, que también, que habla, que escoge la escogedora, como la Nefesh. ¿Ok? Entonces, dice el Señor, no te quejes. No te quejes. Pero nosotros decimos, ay, mire, tanto año y me quedé sin dinero y compré un barco, ahora no hay a quien vendérselo y me van a dar hasta menos o se me va a echar a perder. Entonces, fue mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque
yo tengo mis mentes por el pecado, las tengo mal acomodadas. Lo que tengo yo es que decirle al Señor, ayúdame, alíneame a escoger en tu mente escogedora. Amén. Ayúdame a hablar en tu mente que habla. Aún tenemos una mente que habla, que nos ayuda. Amén. También en la dadora, o sea, donde la unificadora, podemos hablar de muchos órdenes que el Señor dice, la trabajadora, la formadora, amén, la instructora, y nos olvidamos de todo esto. Ahí podemos ver que hay más mentes que nos instruyen. Ahí vemos la formadora, la recordadora, la observadora, la amadora, la trabajadora, la instructora. Entonces nosotros tenemos que empezar a despertar estas mentes, pero en el sentido, en la área de Dios, no en la área en que el hombre pecador, amén, permitió que fueran movidas. Amén. Entonces, en la voluntad permisiva, el Señor tiene voluntad permisiva porque sabe que el hombre en el libre albedrío que el Señor nos dio, sabía muy bien que el hombre tenía el poder de decidir o de continuar con el Señor o darle la espalda a Dios. Amén. Él sabía. Bendito sea Dios. El Señor, conociéndolo a usted y a mí, el Señor, por eso Él está su mente permisiva. Permisiva. ¿Por qué? Por el libre albedrío que el Señor le dio al hombre desde el principio. Ese albedrío, el Señor, que viene siendo elección, amén, o sea, libertad de elección de escoger lo que nosotros, caminar con Dios o caminar sin Dios. Amén. Entonces, ahí fue por eso el Señor que tiene su voluntad permisiva. Bendito sea el Señor. Y aún en su voluntad permisiva, el Señor nos da la oportunidad de que de allí nos arrepentamos cuando nos equivocamos. O sea, quiere decir que aún en la misericordia de Dios, en esa voluntad permisiva de Dios, que nos permite muchas veces hacer lo que nosotros queremos, el Señor en su amor y su misericordia no la ha quitado, sino que Él todavía permite que usted y que yo reflexionemos y que tengamos un verdadero arrepentimiento y decir, Señor, me equivoqué. Ayúdame, Señor, ¿ahora qué hago? Me equivoqué, sí, me equivoqué. ¿Ahora qué hago para poder recuperar lo que tengo? Muchas de las veces en la voluntad permitiva nos casamos con quien no nos tenemos que casar, nada más porque me gustó tal persona o porque me interesó tal cosa de tal persona, pero no era la voluntad de Dios que me casara con esa persona. Amén. Y nos va como en feria. Pero cuando hay un arrepentimiento, el Señor permite que nos deshagamos de esa ¿qué? De esa carga pesada. Amén. Dijo el Señor, yo no es lo que yo no es, y no es que porque el Señor esté a favor de la carta de divorcio, sino que no era lo que el Señor te había dado. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, todo está en el trabajo que Dios hizo en nosotros. Así como nuestro propiciatorio fue volteado al revés cuando el hombre pecó, pero el Señor está dándonos la oportunidad hermosa de que sea otra vez que alineado. ¿Y a través de quién? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que no nos ha abandonado, que está aquí con nosotros.
por medio de la palabra, dice la palabra, dice la Biblia claramente, ¿verdad? Nos habla y nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que seguir caminando con el Señor. Señor, ayúdame. Algo está en mí que sigo cometiendo el mismo error. Algo en mí está como trocado o bloqueado, detenido. Señor, que no me deja salir de aquí de como soy. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios, sabiendo que esta humanidad escogería caminar en la voluntad de Dios, o que viene siendo en la directiva o en la permitiva que nosotros nos aferramos, el Señor, amén. Entonces allí el Señor, Él se propuso, sabiendo que el hombre íbamos a caminar o no íbamos a caminar, mejor dicho, casi todo el hombre no hemos caminado. O sea, cuando hago todo el hombre, no estoy diciendo que nada más los hombres, sino que todas las gentes, toda la humanidad, toda la creación humana, a partir de Adán y Eva, fuimos nosotros, ¿qué? Dice la palabra del Señor, nosotros fuimos herederos de las consecuencias del pecado, amén, de la rebeldía de ellos. Entonces, el Señor, conociéndonos en su amor, en su misericordia, ¿qué hizo? En su humanidad, la naturaleza y la misericordia de Dios hizo una ley. Fíjense, para los hombres. Dios dio una ley para los hombres, para que esa ley, aleluya, protegiera. La ley, toda la palabra que viene en la Biblia, es una ley divina, una ley santa de Dios para protegernos ¿de qué? Para protegernos a nosotros, bendito sea Dios, de las gentes, o mejor dicho, hasta de nuestras propias mentes que estaban volteadas. Puso una ley poderosa. Esta ley ha sido a través de sus santos profetas y siervos de Dios para protección de las gentes inocentes que temen a Jehová. Aquí hay gentes que de veras tememos a Dios y hay gentes que de veras no tememos a Dios. Y Dios hizo leyes sabiendo que el hombre en la voluntad permitiva de Dios iba a hacer lo que el hombre quisiera. Entonces el Señor, por eso, Él creó leyes para las gentes inocentes pudieran ser defendidas por Dios por medio de su ley para protección. Porque si no iba a haber, dicen, ¿de dónde? ¿Por qué Dios hizo leyes si nadie las cumplimos? Por nuestras mentes o almas que están desalineadas. Pero cuando nosotros venimos al Señor y esas mentes se empiezan a restaurar, entonces tratamos de caminar conforme al plan y al propósito de Dios. Dios va alineando esas mentes al orden de su voluntad directiva. Las que estaban mal se empiezan a trabajar bien. Ahorita les voy a enseñar cómo se voltearon. Estoy viéndolos aquí en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Miren, nada más empieza con la mente que observadora, la tejedora, la amadora, la trabajadora. Amén. Y luego con la instructora, con la gente bendecidora. Amén. En el lado vertical. Y vemos nosotros después que en el lado vertical todavía sigue el plan perfecto de Dios. Amén. Que viene siendo la mente escogedora, la que habla, la que da, la marcadora, la degradadora, la sentidora. Amén. La decididora y la unificadora. Fíjense nada más. Aquí está en un orden de Dios muy hermoso. Amén. Pero vamos a ver cómo después
de que hay un trabe, o sea, algo cuando pecaron, ¿verdad? Las horizontales, ¿cómo se hacen frágiles? Las que estaban horizontalmente se hacen frágiles. Aquí podemos ver, esas ya no están en el orden que estaban al principio, horizontal, sino que se levantaron en el vertical. Aquí podemos ver, ¿verdad? Mire, vemos, amén, el trabe horizontal de frágil y de sumisa ya no hay nada. Amén. Ya está levantada, tratando de ser fuertes. Amén. Se levantan como un pilar. Amén. En vertical. ¿Sí lo están viendo, hijos? Llevando como diciendo yo puedo, así actuamos nosotros, yo puedo, yo no necesito que nadie me ayude, que me apoye, yo trabajo, yo lo puedo arreglar todo, yo gano esto, yo lo soluciono, yo puedo hacer eso, yo lo soluciono. Entonces se hace un pilar llevando de cargas en la casa mental del hombre, o sea, en su mente nada más está, porque no puede hacer nada, nomás en su mente está que él puede, pero realmente no puede, porque está fuera del ámbito de Dios. Ya vemos aquí que ya hubo un trabe, ¿verdad? Y vemos aquí que ya el hombre pecador, Dios primero, les estoy enseñando cómo Dios hizo primero las mentes bien alineadas como deben de ser en su plan perfecto de Dios. Y después vemos aquí que la horizontal, ¿verdad? Ya se separaron, se hizo vertical, se enderezaron, o sea, en contra del plan perfecto de Dios. Vemos aquí la mente unificadora, amén, la decidora, vemos la sentidora, la desgradadora y la marcadora, amén, y la dadora y la que habla y la que escoge, las vemos que están ya, o sea, como de orgullo, pervertido, amén, que pensamos que nosotros solos podemos, y así está llena la humanidad de todas estas cosas. Vemos también cómo la que estaba vertical, como también con este trabe, ¿verdad? De este pilar, también se puso ¿en qué? En horizontal. Amén. Aquí vemos claramente, hijos, amén, este pilar que era vertical, fuerte y ¿sí? Tratando de sentirse satisfecho al representar el papel del trabe, amén, haciendo una casa frágil en la casa de mental del hombre. Vemos cómo él ha tratado o sea, lo que bajó, lo que Dios alineó y se enderezó lo que el hombre quería hacer. Aquí ya esta mente bendecidora está totalmente en otra área, la instructora, la trabajadora, la amadora, la formadora, la tejedora, la recordadora. Sí, ¿cómo cambia? El por qué. ¿Por qué ya cambió en esto? Porque nosotros mismos, cuando el primer hombre pecó, nosotros lo heredamos y nosotros así estamos. O sea, por eso batallamos para entender la palabra, batallamos para hacer la voluntad perfecta de Dios, batallamos para ser enseñados, para ser instruidos, batallamos para amar a Dios, batallamos para amar a nuestro prójimo. Nos olvidamos de las leyes de Dios. Por eso dice la palabra de Dios
que en el Antiguo Testamento no hubo, cuando se les dieron los 10 mandamientos, no hubo quien, fíjese, claramente, no hubo quien pudiera llevarlos, cumplirlos. No hubo ni uno más que el Señor Jesucristo, Jesús. Pero los demás no hubo. ¿Se acuerda aquel hombre rico que quería seguir a Jesús? Y que le dijo que él había seguido todos los, que dijo, y hecho todos los mandamientos. Y el Señor nomás le preguntó por unos, no por todos, porque no todos los había hecho. Cuando le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía y lo repartiera a los pobres, fíjense nada más, ahí no estaba el amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí le había faltado. Amén. Porque él todavía quería tener cabeza y mando arriba, todavía, o sea, él tenía el trave, ¿sí me entiende? De que no amaba a su prójimo como a él mismo. Entonces, bendito sea el Señor. Dijo de algunos que él desde su juventud había cumplido sus mandamientos, pero el amor a Dios y al prójimo le faltaba, porque por amor a Dios todo se hace. Miren nada más, Jesús fue por amor al Padre a la cruz del Calvario, porque él vino a hacer la voluntad de su Padre primero. Amén. Y por amor al Padre, él fue a la cruz del Calvario. Y luego sabía que agradando al Padre, yendo a la cruz del Calvario, en su amor del Padre y en el amor de él, iba a salvarnos a nosotros. Entonces, ahí estuvo siempre la voluntad de Jesús, siempre perfecta en el plan perfecto de Dios, haciendo las cosas bien. Fue amor al Padre y amor a nosotros, a su prójimo. Amén. Entonces, nosotros por eso tenemos tanta lucha, tanta prueba con nosotros mismos. A veces no hay tanta lucha y tanta prueba alrededor de nosotros. A veces está en nosotros mismos. En nosotros mismos está. ¿El por qué? Porque no queremos quitar hábitos que nos están perjudicando delante del Señor. Que el Señor los conoce. Esos hábitos pecaminosos que hacemos en oculto, pensando que nadie nos ve. A lo mejor no te ve tu esposa, no te ve tu esposo, no te ve tu familia, pero Dios que te ve. Él escudriña en público, en secreto, en lo íntimo, tu corazón. Para Dios no hay nada escondido. Amén. Dios te ve donde quiera que estés. Y hace falta que esos hábitos inmorales, pecadores, sucios, delante de Dios sean cambiados. Que nuestras almas pedirle al Señor, Señor, tu palabra dice que yo tengo mentes y vamos a hablar hoy. Ahorita no estoy hablando, no me estoy yendo a la palabra porque estamos entrando a un qué. Solamente estamos les estoy dando solamente de qué se vamos a empezar a hablar y esta almas, cómo trabajan, dónde vienen, dónde habla de cada una de ellas. Ahorita nada más estamos dando como, sí, de lo que vamos a estar aprendiendo en estos días. Todavía no terminamos. Solamente les estoy hablando de esto y que vean estos croquis para que veamos las próximas semanas de qué es lo que vamos a estar hablando, con citas bíblicas de cada alma que se está hablando. No son inventadas, vienen en la Biblia, vienen en el plan. La hermana Gil sabía lo que estaba enseñándonos. Una persona que de veras su tiempo, sus ojos lo dio para el Señor.
para que otros fuéramos enseñados y pudiéramos hoy conocer esta verdad. Aleluya, una mujer que no se apartaba de su Biblia, no se apartaba de la palabra de Dios. Bendito sea Dios, honra quien honra merece. Amén. Entonces, esta es nada más una instrucción de lo que vamos a ver y de cómo el Señor nos dio unas mentes perfectas, alineadas en su plan. Con cuánta sabiduría, con cuánto entendimiento, con cuánto entendimiento, conocimiento, pero también tenían la prudencia del nombre. El hombre tenía la prudencia de los propósitos del Señor, porque tenía mentes perfectas de Dios bien alineadas. Pero cuando peca el hombre, ¿qué es lo que pasa? Todo es como en la casa. Cuando se deshace el matrimonio, esa casa, aunque se separen en santa paz, como muchos dicen, no, todo estuvo muy tranquilo, no hay problemas, en una paz, cada quien nos dividimos, cada quien se fue a su casa. No es cierto. Va uno a la casa de estas personas y se siente un vacío, una soledad, un desorden mental, porque empiezan a pensar diferente, a decidir diferente, porque empiezan sus almas totalmente en otro plan. Bendito es Dios. Dios es bueno. Entonces, vamos a terminar con esto. Hoy no traigo mucho, solamente te estamos dando una instrucción de lo que vamos a ver. Amén. Entonces, aquí es algo muy hermoso. La ley de Dios. Amén. Enseguida vamos a estar viendo el movimiento perfecto de Dios en la rueda. Amén. Del Señor. Hoy espero en Dios que esto nos haya ayudado